Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos, buenas tardes. Seguimos con nuestro trimestre. Esta es la verdadera gracia de Dios. Lección 4, titulado Para que vivamos a la justicia. Nuestra lectura base la encontramos en la primera epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Un creyente debe siempre abstenerse de los deseos de la carne. Y no solo debe restringirse de hacer eso, porque va a ir a un juicio algún día, sino que en realidad lo debe hacer por la razón de que éstas destruirán su testimonio. Esto es algo importante para nosotros. El apóstol Pablo dijo lo mismo prácticamente a los creyentes en Éfeso. Pero ahora, Pedro le dice a su propio pueblo, a aquellos que estaban esparcidos, él les dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, es decir, ellos habían rechazado a Dios y Dios los había rechazado a ellos. Pero leamos para puntualizar correctamente esta parte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no erais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta cita, en la que nos encontramos hoy, nos enseña por qué debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen de Cristo. Esta misma porción observamos algunas esferas que nosotros debemos considerar continuamente en nuestra vida. ¿Cuál es tu conducta como individuo ante aquellos que te rodean? Piensa mucho más en aquella sociedad que te rodea. Tu conducta ante las instituciones humanas. Piensa en aquellos que tienen autoridad. Y por último, piensa en tu conducta ante tu Señor. Por medio de sus acciones en la vida diaria, es involucrado su testimonio. Inmediatamente, por mencionar algunos ejemplos, consideremos uno de ellos. Cuando usted se somete a los gobiernos y a aquellos que están en autoridad, nuevamente, usted está relevando las alabanzas de Dios en su vida. Puede que usted no quiera aceptar esa multa por una infracción al pasarse el rojo del semáforo, o no quiere pagar sus impuestos, pensando que el gobierno cobra mucho. Nunca es algo que cause mucha alegría. Sin embargo, debemos obedecer la ley y por esta razón debemos pensar en el resultado de nuestra acción, pero sobre todo, ¿qué dice el Señor? Y en esta porción, en el versículo 15, veamos qué nos dice la Escritura. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Notemos que también encontramos 4 acciones en esta porción. Acciones que hablan de nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cuánto más cuando hay murmuraciones hacia nosotros? Pensemos en el versículo 12. Nos dice la Escritura, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermano, vea la acción nuestra, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Versículo 17. La Escritura dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nuevamente, son acciones propias de los creyentes. Honrad, amad, temed. Versículo 20 nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sufres? ¿Soportas? Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, para que sigamos las pisadas de Cristo y encontremos ese ejemplo. Creo que estos pasajes nos muestran una enseñanza clara para no desistir en la conducta con aquellos que nos rodean, pues esa es la voluntad de Dios. Versículo 15. Vivir como siervos de Dios. Si es que en alguna ocasión, hermano, usted ha sido tentado de renunciar, recuerde este mismo versículo 21 que encontramos aquí en Primera de Pedro capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados. Inmediatamente se nos recuerda, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro no avanza mucho sin volver a decirnos algo en cuanto al Señor Jesucristo. Y aquí tenemos los sufrimientos de Cristo. Estos sirven de incentivo para nosotros. Es necesario dividir o separar los sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo. Algunos de ellos los sufrió como un ser humano aquí en la tierra, cuando Él llegó a ser un hombre. Él sufrió, por ejemplo, por amor a la justicia. Y ese es el sufrimiento por el pecado del mundo. Ahora, cuando Él sufrió por el pecado del mundo, eso no es un ejemplo para nosotros. Esa es nuestra redención. Eso es lo que tenemos que aceptar y creer. Pero cuando Él anduvo por este mundo, Él estuvo 30 años sin que la gente le conociera. Nos imaginamos que nadie, con excepción de aquellos que vivían, por supuesto, cerca de Él en Nazaret, sabían algo en cuanto a Él. Ahora, a la edad de 30 años, Él comenzó a actuar públicamente. Estamos seguros que Él había sufrido en Nazaret. Creemos que el salmista nos habla de una manera muy clara de que Él sufrió cuando comenzó su ministerio y cuando llegó el momento de ser colgado en un madero. Se nos dice la Escritura, en el versículo 21 al 23, algunas acciones propias de nuestro Señor. Nos dice la Escritura: Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero Él sufrió por amor a la justicia. Eso significa en estar ciertos que nuestra forma de vida está bajo la aprobación de Dios. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, hermano. ¿Su conducta y sus decisiones demuestran la aprobación de Dios? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice
En el capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos dejar que Dios se haga cargo de estas cosas. Él lo hará. Pero recordemos, estamos bajo unas esferas que son importantes considerar nuestra conducta. Habíamos mencionado al inicio, ¿cuál es tu conducta como individuo ante aquellos que te rodean? Piensa en la sociedad. Piensa cuál es tu conducta ante las instituciones humanas. Piensa cuál es tu conducta ante tu Señor. Si es que tú profesas amar a Dios, si es que tú profesas vivir con Cristo, es importante que respondas a estas preguntas. ¿Cuál es tu conducta ante esto? ¿Tus acciones demuestran que estás bajo la aprobación de Dios? ¿Vives con temor a Dios? Es importante que pensemos inmediatamente en los ejemplos, en aquellas cosas que nos vemos involucrados día con día. Piensa en tu escuela, piensa en tu trabajo, piensa siendo tú un vecino en tu colonia. ¿Cuál es tu acción? ¿Cómo te conocen? ¿Vives como Dios pide que vivas? De tal forma que tú manifiestes temor a Dios. Recuerda que tenemos que vivir a la justicia, vivir bajo la aprobación de Dios. Oremos. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar nuevamente esperanza. Podemos encontrar lo que tú quieres que hagamos en este mundo. Ciertamente hay muchas acciones que pueden venir a nuestra mente, pero ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra conducta ante aquellos que nos rodean? Pensemos mucho, Señor, en aquellos lugares a donde nos involucramos cotidianamente. Pensemos en escuela, pensemos en trabajo, pensemos en el hogar. Nos demandas vivir porque tu Hijo nos dejó ejemplo. Gracias, nos has dado ejemplo para vivir dignamente. Pero también rogamos que aceptes nuestra petición, porque no podemos hacer nada fuera de ti. Y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.